Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Este es mi primer vídeo y bueno, hoy os voy a traer un resumen de la Eurocopa de 2024, esta Eurocopa que ha salido como campeona España, la selección española, después de vencer 2-1 a Inglaterra. Ha sido una Eurocopa que yo la verdad la he vivido bastante, ha tenido pocos goles con respecto a otras Eurocopas, ha tenido muchos goles en propia puerta, también muchos goles agónicos en los minutos finales, sea de minuto 90 o de 120. Así que, bueno, os traigo un resumen de lo que ha sido esta Eurocopa. Juntaré fotos de partidos con algunos clips de los partidos, así que bueno, disfrutarlo. En el grupo A se encontraba la anfitriona Alemania, Suiza, Hungría y la selección escocesa. Los anfitriones debutaron con una manita sobre Escocia, en donde los goleadores fueron Florian Wirtz, Jamal Musiala, Havertz de penalti tras una expulsión de Porteous, Füllkrug con un golazo y Emre Can para certificar la goleada alemana. El tanto escocés fue tras un desafortunado gol en propia puerta de Rüdiger. Unos días después, Alemania ganó por 2-0 a Hungría con Gundogan como la estrella alemana, marcando un gol y dando una asistencia a Musiala para meter a los germanos en octavos. Con el pase a octavos ya hecho, Alemania se enfrentó a Suiza en la última jornada, en donde los helvéticos se adelantaron en el minuto 28 por medio de Ndoye. Aquel gol le estaba robando la primera plaza a los anfitriones, pero con un testarazo de Füllkrug en el descuento, los alemanes recuperaban la primera plaza y dejaba en la segunda posición a Suiza. La selección helvética debutó con una gran victoria ante Hungría, ganando por 3-1, en donde se fueron 2-0 al descanso y con un gol de Embolo en los minutos finales se llevaron los 3 primeros puntos. Posteriormente, McTominay adelantó a los escoceses contra Suiza, pero con un auténtico golazo de Shaqiri antes del descanso conseguían sacar un punto y dejaba contra las cuerdas a Escocia. Tras el empate ante Alemania, los suizos quedaron segundos del grupo y se enfrentarían a Italia en octavos. Tras las dos derrotas iniciales ante Suiza y Alemania, Hungría se jugaba la tercera posición ante Escocia en un partido aburrido y sin muchas ocasiones. Pero cuando parecía que el partido acabaría 0-0, Hungría montó un contraataque en los minutos finales y Szoboszlai marcó en el minuto 100 de partido el gol de la victoria húngara para darles la tercera posición del grupo y dejar fuera a los escoceses. En el grupo B se encontraba la vigente campeona de Europa, Italia, junto con España, Croacia y Albania. Los españoles debutaron goleando a Croacia por 3-0 con goles de Morata, Fabián y Carvajal antes del descanso. Italia comenzó mal ante Albania, recibiendo el gol más rápido de la historia de la Euro a los 23 segundos de partido, pero reaccionaron rápido con goles de Bastoni y Varela en el minuto 11 y 16. La selección albanesa volvió a adelantarse ante Croacia, pero volvió a ser remontada rápidamente con goles de Kramaric y Jasula en propia puerta. Pero el jugador del Darmstadt pasó de villano a héroe, marcando el empate a 2 en el descuento y dejando contra las cuerdas a Croacia. España le dio una clase de fútbol a Italia, metiéndola un baño increíble a los campeones de Europa, a los que solo pudo ganar por 1-0 con un desafortunado gol en propia puerta de Calafiori. Los españoles acabaron primeros del grupo tras una victoria nuevamente por la mínima ante Albania con un gol de Ferran Torres en el 13. Pero el duelo estrella de la jornada era el que enfrentaba a croatas contra italianos, en donde tras una primera parte sin goles, Modric falló un penalti en el minuto 54, pero 30 segundos después adelantó a su selección para meterla momentáneamente en octavos de final. Pero cuando parecía que el partido acabaría 1-0 para Croacia, Zaccagni marcó un golazo en el 98 para meterse en octavos de final y dejar fuera a Croacia.
El grupo C fue un grupo aburrido y muy igualado. El único partido de los 6 que se jugaron que no acabó en empate fue el Serbia-Inglaterra, que acabó 1-0 para los ingleses con un gol de Bellingham en el minuto 13. Inglaterra volvió a adelantarse ante Dinamarca, pero los daneses se encargaron de empatar el partido para poner en dudas el proyecto inglés. En la última fecha, Inglaterra empató sin goles contra Eslovenia y sin jugar nada bien al fútbol, se metieron como primeros de grupo. Dinamarca y Eslovenia empataron a 3 puntos después de empatar sus 3 partidos. En su enfrentamiento directo empataron a 1 en donde Eriksen retornó a la Eurocopa con gol y Eslovenia empató el partido con un gol de Janša. En la segunda jornada, los daneses empataron ante los ingleses y los eslovenos hicieron lo mismo ante Serbia con un gol agónico de Jovic en el descuento. Eslovenia empató sin goles ante los ingleses y Dinamarca hizo lo mismo ante Serbia en un partido muy aburrido. La selección de Eslovenia fue relegada a la tercera posición mientras que Serbia se quedó fuera de la Euro. Países Bajos y Francia eran las grandes favoritas en el grupo D, que también compartían grupo con Polonia y Austria. Los holandeses empezaron ganando a Polonia después de remontar el gol de Buxa con goles de Gakpo y Weghorst. Por otro lado, Francia venció por la mínima a Austria tras un gol en propia puerta de Wöber. En la segunda jornada, los holandeses y los franceses empataron sin goles en un partido que pudo caer de la balanza a favor de Países Bajos después de un tanto anulado a Xavi Simons. En el otro partido, Austria dio la sorpresa ante los polacos tras vencerlos por 3-1 metiéndose en octavos de final y dejando fuera a Polonia. Pero la sorpresa vendría en la tercera jornada, donde los austriacos ganaron por 2-3 a Países Bajos y se metieron en octavos de final como primeros de grupo tras el empate entre Francia y Polonia, que quedó 1-1 tras goles de penalti de Mbappé y Lewandowski. En el grupo E vimos posiblemente el grupo más igualado de la historia de las Eurocopas con un cuádruple empate a 4 puntos. Los 4 equipos acabaron empatados a 3 puntos en la segunda jornada, en donde cada equipo ganó un partido y perdió otro. Rumanía debutó goleando a Ucrania por 3-0 con un golazo de Stanciu, pero cayó en la segunda jornada ante Bélgica por 2-0 con goles de Tielemans y De Bruyne. Bélgica comenzó con una sorprendente derrota ante Eslovaquia por 0-1, pero se redimió tras vencer a los rumanos. Eslovaquia ganó contra Bélgica, pero fue duramente remontada contra Ucrania con goles de Shaparenko y Yaremchuk. Los ucranianos comenzaron mal ante Rumanía, pero vencieron a los eslovacos para seguir con vida. En la última jornada, Eslovaquia y Rumanía empataron a 1 en un partido que clasificó a los dos a octavos de final. Rumanía pasó como primera del grupo y los eslovacos se clasificaron como una de las mejores terceras. Por otro lado, Ucrania y Bélgica jugaron un partido aburrido que acabó 0-0 y que clasificaba a Bélgica a octavos de final, pero dejaba a Ucrania fuera de la Euro. El grupo F estaba formado por Portugal, Turquía, República Checa y Georgia, que debutaba en una Eurocopa. La selección portuguesa debutó remontando ante los checos con un gol de Conceição en los minutos finales. Posteriormente golearon a Turquía por 3-0 en donde vimos uno de los goles en propia puerta más absurdos de la historia. Ya en la última jornada los lusos se despidieron con una agridulce derrota ante Georgia, que igualmente metía a Portugal como primera del grupo. Los turcos jugaron ante Georgia un partidazo que acabó 3-1 después de 2 golazos de Muldur y Arda Güler. Tras la derrota ante Portugal, los turcos aprovecharon la expulsión de Barak para ponerse por delante en el marcador ante Chequia, y aunque los checos empataron el partido, Tosun marcó en el descuento el gol de la victoria para llevar a Turquía directo a octavos de final.
República Checa decepcionó después de solo sumar un punto ante Georgia, partido que acabó 1-1 después de los goles de Mika Utadi de penalti y Patrick Schick. Los demás partidos de la República Checa acabaron en derrota 2-1 ante Portugal y 2-1 ante Turquía. Los georgianos se clasificaron como terceros del grupo dando la sorpresa tras ganar a Portugal por 2-0 y su rival en octavos sería España. Y llegamos a los octavos de final, ronda que abrieron Suiza e Italia en un partido en donde la vigente campeona no mostró un buen juego, cosa que los helvéticos aprovecharon para marcar el 1-0, obra de Freuler. Y nada más empezar la segunda mitad, Vargas marcó un golazo para poner el 2-0 y mandar a casa a los campeones de Europa. El rival de Suiza saldría del Inglaterra-Eslovaquia, partido en donde los ingleses no jugaron nada bien y en donde los eslovacos asestaron el primer golpe a los 25 minutos con un gol de Schranz. Y cuando parecía que Inglaterra quedaría fuera de la Euro en octavos como en 2016, Jude Bellingham ejerció de héroe para marcar en el tiempo de descuento una histórica chilena para mandar el partido a la prórroga. Una prórroga en la que Harry Kane marcó nada más comenzar el tiempo extra. Marcaba el gol de la remontada que metía a Inglaterra en cuartos de final de forma agónica. Alemania marcó un gol en fuera de juego ante Dinamarca antes de que la tormenta de Dortmund suspendiese el partido durante 20 minutos. Y en la segunda mitad Havertz marcó el 1-0 de penalti y posteriormente Musiala marcó el gol de la victoria que metía a los germanos en cuartos de final. España y Georgia jugaron un partido que saltó por los aires después de un gol en propia puerta de Lenormand que ponía el 0-1 para Georgia, pero España respondió con goles de Rodri, Fabián, Nico Williams y Dani Olmo para certificar la goleada por 4-1 y meter a España en la siguiente ronda. Francia y Bélgica jugaron un partido muy aburrido que parecía que se marcharía a la prórroga tras un aburrido 0-0. Pero en el 85 hubo otro gol en propia puerta, esta vez obra de Vertonghen, que hizo que Francia se clasificase para cuartos de final sin jugar nada bien. El rival de Francia sería Portugal, que venció en la tanda de penaltis a Eslovenia. El partido fue 0-0, pero pudo caer de parte de Portugal tras un penalti fallado de Cristiano Ronaldo en la prórroga. En la tanda de penaltis Cristiano sí marcó, pero el héroe fue Diego Costa, que detuvo 3 penas máximas consecutivas para meter a su selección en la siguiente ronda. Rumanía venía crecida a octavos, pero Países Bajos le metió un baño increíble y la goleó por 0-3 con goles de Gakpo y el doblete de Malen. Austria se enfrentaba a Turquía en un duelo muy atractivo que tuvo un inicio fulgurante en el que Demiral marcó el 1-0 al minuto de partido y en el que el central turco se encargaría de poner el 2-0 para los otomanos. Los austríacos recortaron distancias, pero el sueño de Austria se acabó cuando el portero otomano Gunnot hizo una heroica parada que hacía que su selección fuese a cuartos de final 16 años después. Llegaba la ronda de cuartos de final, ronda que abrían España y Alemania en una final anticipada, ya que ambas eran las selecciones que mejor jugaban al fútbol de toda la Eurocopa. Toni Kroos hizo 2 entradas que merecían ser amarilla en los primeros 6 minutos de partido y tras un 0-0 al descanso, Dani Olmo, entrado al campo por el lesionado Pedri, marcaba el 1-0 para adelantar a los españoles. La selección española consiguió aguantar los ataques germanos, pero no evitó el empate de Florian Wirtz en los minutos finales. Ya en la prórroga se preveía que no hubiera más goles y cuando la tanda de penaltis parecía inevitable, Mikel Merino marcó en el minuto 119 el gol de la victoria española que la metía en semifinales en un partido memorable e histórico para la selección española. Esa misma noche Portugal y Francia jugaban un partido muy atractivo pero que acabó siendo extremadamente aburrido con un 0-0 que se decidió en la tanda de penaltis.
en la que Joao Félix falló un penalti para los portugueses y tras el acierto de Theo Hernández, Francia llegaba a las semifinales de una Eurocopa 8 años después. En la otra parte del cuadro, Inglaterra y Suiza jugaron un partido muy aburrido en la primera parte, pero que se animó en la segunda, en donde Embolo puso por delante a Suiza en el minuto 75. Y cuando Inglaterra estaba en su peor momento, Saka rescató a los ingleses 5 minutos después del tanto helvético para mandar el partido a la prórroga e inevitablemente a los penaltis. En la tanda, Akanji falló para los helvéticos y tras el acierto de los jugadores suizos e ingleses, Alexander-Arnold marcó el penalti decisivo para llevar a Inglaterra a las semifinales de la Euro. Esa misma noche, Países Bajos y Turquía buscaban las semifinales en un partido donde los turcos dieron la sorpresa después de adelantarse con un gol de Akaydin antes del descanso. Pero en la segunda mitad, la naranja mecánica consiguió remontar el partido con goles de Stefan de Vrij y Mert Muldur en propia puerta para mandar a Turquía a casa y llevar a Países Bajos a semis 20 años después. Las semifinales depararon dos grandes duelos en donde los finalistas ganaron su partido remontando y no se jugó ni una sola prórroga. España y Francia se medían en un duelo en el que los franceses no llegaban en un buen momento, pero se pusieron por delante con un testarazo de Kolo Muani a pase de Mbappé en el minuto 9. Pero España jugó 5 minutos históricos en donde en el minuto 20 Lamine Yamal marcó un golazo por la escuadra que pasará a la historia y 5 minutos después Dani Olmo marcó el 2-1 tras un gran gol y ponía por delante a España. La segunda parte estuvo mucho más abierta y España aguantó los ataques franceses para firmar la victoria por la mínima para meter a la selección española a la final de la Eurocopa 12 años después y tras quedarse a las puertas en 2021. En la otra semifinal entre ingleses y holandeses el partido comenzó animado después de un golazo inicial de Xavi Simons a los 7 minutos, pero tras un penalti de Dumfries sobre Harry Kane, el delantero del Bayern de Múnich puso el empate desde los 11 metros en el minuto 18. En los siguientes minutos el partido pudo caer de cualquier equipo y cuando la prórroga parecía inevitable, el jugador de Aston Villa, Ollie Watkins, se convirtió en el héroe inesperado de su selección, marcando en el minuto 90 el gol de la victoria inglesa, marcando un golazo para meter a Inglaterra a la final de la Euro por segunda edición consecutiva. El 14 de julio de 2024, en Berlín, España e Inglaterra disputaban la final de la Eurocopa. La primera parte fue dominada por España, pero los españoles no conseguían llegar mucho a puerta. Tras el 0-0 al descanso, Zubimendi sustituyó a Rodri y tras un minuto sobre el campo, Lamine Yamal puso un buen pase para Nico Williams, que marcó el 1-0 para España para ilusionar a todo un país. Tras ese gol, Southgate llamó a los suplentes y el discutido Cole Palmer entró al terreno de juego y tras 3 minutos sobre el campo envió un preciso zurdazo que se convirtió en el empate a 1. Ese gol parecía hundir a los españoles, pero la Roja demostró que era la mejor selección del torneo e hizo algo que pasará a la historia. En el minuto 86, Marco Cucurella envió un pase al área que se convirtió en un gol histórico de Mikel Oyarzabal que le daba la victoria a España y hacía que levantase su cuarta Eurocopa de la historia, superando precisamente a la anfitriona Alemania. España no solo se convirtió en la mayor ganadora de la historia de la Eurocopa, sino que también se convirtió en la primera campeona capaz de ganar todos sus partidos sin necesitar ni tanda de penaltis y tan solo una prórroga. La Roja acabó la Euro con 15 goles a favor y solo recibió 4.
Dani Olmo fue el máximo goleador después de marcar 3 tantos y dar 2 asistencias, y Lamine Yamal la revelación después de dar 4 pases al gol en una Eurocopa que será recordada por sus 10 goles en propia puerta a lo largo de toda la competición. También será una Euro recordada por sus pocos goles marcados, 117 en total, y a pesar de que no ha sido por emoción la mejor Euro de la historia, los españoles recordaremos esta Eurocopa como la Eurocopa en donde a España le dio igual las críticas recibidas, que los jugadores levantaron el título de campeones en una competición histórica. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete, que dentro de poco arranca la nueva temporada y tendréis muchos vídeos. Yo me despido aquí. Adiós.